Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En el video de hoy tenemos noticias sobre lo que sería un nuevo juego que va a salir en PlayStation 4 para todos, free to play, sin necesidad de PlayStation Plus o ninguna suscripción. Y además vamos a ver si sale en otras plataformas también. También tenemos novedades del God of War Ragnarok, que atención, los que se suscriban a este canal, todos los que estén suscriptos van a estar participando de lo que sería el sorteo que voy a hacer cuando salga el God of War Ragnarok, de un juego gratuito en su versión digital. Lo voy a estar sorteando para todos los que estén suscriptos en el canal, así que suscríbanse para participar del futuro sorteo del God of War Ragnarok en su momento de salida. Pero bueno, tenemos novedades sobre este juego y además vamos a hablar de lo que sería un bug que se estuvo dando en PlayStation 4 con un juego que te puede quedar para siempre, pero con algunos detalles, así que muy atentos para enterarse de este bug y si todavía lo pueden realizar. Bien, antes de comenzar con lo que sería el video de lleno, vamos a saludar como siempre a los comentarios del video anterior y recuerden que al final del video aparecen los miembros en la pantalla final. Vamos a saludar a Méndez YouTube, a Bernie Buxadera, un saludo para Pablo Cortés, para Steven Gamer, para Mark Reus, para Cristian Zavala. Y esos serían todos los saludos del video anterior. Pasa que los subí el mismo día de hoy, así que hay pocos saludos, pero si no llegaste a comentar en el video anterior, comenta en este y suscríbete para que yo te salude en el próximo video. Recuerden estar rápidos con pedir los saludos, porque si llego a sacar un video rapidito no voy a estar pudiendo saludar si ustedes comentan muy tarde. Así que comenten rápido y vayan a ver ese video si no lo vieron, que ahí tenemos juegos gratis, noticias para PlayStation 4 y además el nuevo PlayStation Plus con ofertas de primavera. Ahora sí, comencemos con este video. Bien, empecemos hablando de lo que es el juego gratuito que va a llegar. Ayer 11 de abril la cuenta oficial de Twitter de Capcom hizo un breve anuncio sobre el juego Capcom Arcade Second Stadium. Se llama Second Stadium porque la primera parte de este juego ya está disponible en la Store. Esta sería una nueva colección de juegos retro de la compañía. Capcom es muy conocida por los juegos retro y sus primeros lanzamientos desde hace muchos años. Entonces ahora liberarían la segunda tanda de juegos retro en lo que sería el Capcom Arcade Second Stadium. Es un solo juego que ustedes entran al juego y ahí les da la opción de jugar otros minijuegos, digamos, adentro. El juego estará disponible para todas las plataformas de videojuegos actuales: PC, Nintendo, Xbox y PlayStation. Lo que han tuiteado es: Capcom Arcade Second Stadium traerá otros 32 clásicos a Switch, PlayStation 4, Xbox y PC. Son estará disponible como descarga gratuita con esta colección, y las compras anticipadas de Capcom Fighting Collection también recibirán 3 Wonders como una bonificación del lanzamiento. Vamos a tener más información próximamente, pero bueno, estos dos títulos, Son estaría disponible como descarga gratuita, y si compran anticipadamente el Capcom Fighting Collection van a recibir el 3 Wonders. Como les decía, esta segunda colección, este título que van a lanzar, traería un total de 32 juegos de arcade de Capcom a las plataformas actuales. El año pasado se lanzó la primera versión de Capcom Arcade Stadium y ahora esta biblioteca de juegos que ya estaban disponibles se expandirá más. Bien, y ahora pasemos a la segunda noticia, gente, de este video. Vamos a hablar del God of War Ragnarok, que les recuerdo que si se suscriben a este canal van a participar por el sorteo del God of War Ragnarok al momento de su salida. Se ha dado a conocer que el God of War Ragnarok estaría bastante avanzado. Recordemos que el God of War Ragnarok está anunciado para este año 2022. Todos los usuarios de PlayStation tenemos ganas de saber qué pasará con God of War Ragnarok y novedades y algún nuevo tráiler de lo que sería la secuela de la nueva aventura nórdica de Kratos y Atreus, con la que Sony Santa Monica Studios buscarán enamorar a los jugadores como lo hizo con la primera entrega. En el estudio han reafirmado su lanzamiento para este mismo año 2022, pero ¿podría estar más cerca de lo que pensamos? Si miramos una de las publicaciones más recientes que ha hecho en Twitter Rubén Morales, artista principal de destrucción en el nuevo juego de Santa Mónica, parece que sí. El desarrollador comenta que a su hija le encanta jugar Ragnarok, pero como no se puede mostrar el video del juego, comparten el que aparece jugando a la primera parte, es decir, jugando al God of War. ¿Qué sería lo llamativo de todo esto? Que sin tener muchas novedades al respecto, sabemos con esto que hay una versión jugable del título que el desarrollador puede llevarse a su casa para que lo pruebe su propia hija. Esto indicaría que el desarrollo puede estar demasiado avanzado para lo que esperábamos a este momento del año. Desde algunos medios afirman incluso que podría estar completado y el estudio estaría ultimando algunos detalles, pero por el momento toca ser cautos, ya que los grandes blockbusters necesitan un tiempo de pulido para ofrecer una versión robusta como la que todos estamos esperando de este juego. Otro detalle que indicaría que el Ragnarok se encuentra en las fases finales de su desarrollo es que tanto Christopher Judge, que le da vida a Kratos, como Ryan Hurst, actor de la voz de Thor,
han compartido recientemente mensajes sobre el juego, dejando caer que ya han trabajado en el doblaje y aseguran que tienen ganas de que la gente vea el resultado. Ahora, hasta conocer su fecha concreta de lanzamiento, lo único que sabemos es que God of War Ragnarok está previsto para llegar en algún momento de este año 2022 en Play 4 y Play 5. Es uno de los juegos más esperados por los usuarios de las consolas de Sony y las últimas informaciones apuntan a que no debería sufrir ningún retraso más en el tiempo que queda hasta su estreno. Recordemos que debido a la pandemia y todo lo que ha sucedido, se había retrasado este lanzamiento de este título este año, pero se ve que ahora sí le están pudiendo dar duro a lo que sería su producción y su lanzamiento a tiempo. Y ahora por último vamos a pasar a hablar de lo que sería un bug que se estaba dando en la PlayStation 4. Bien, estamos hablando de lo que sería el juego Fall Guys y varios ya deben conocer este bug, pero vamos a hablar de qué sucedió y por qué se estaría bugueando este título. Bien, para comenzar tenemos novedades porque hay una nueva versión de Fall Guys que se encuentra en la PlayStation Store. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que desde que Epic Games compró este juego han preparado todo un nuevo lanzador para este título. A partir del 5 de abril ya apareció la nueva versión que sería la que tienen que descargar para seguir jugando a este juego. Y una vez que tengan instalada esta nueva versión les recomiendan borrar la anterior para ahorrar espacio. Además la versión anterior en el icono de la que ya no funciona será de color gris y dejará de funcionar. Ahora, ¿por qué y qué cambios tendrá esta nueva versión, este nuevo lanzador? A primera vista ninguno, va a ser exactamente el mismo juego, los cambios van a ser visibles a los jugadores y tienen que ver con el cambio de distribuidor del juego, de Devolver Digital a Epic Games, como les decía. Muchos creen que estos cambios también estén preparando lo que sería el juego cruzado con Xbox y Nintendo Switch. Ya todos sabemos la complejidad de generar lo que sería juego cruzado entre las diferentes plataformas. Ahora, ¿cuál es la recompensa por hacer el cambio? Si ustedes tenían el lanzador anterior, los jugadores de Fall Guys van a tener el tiburón rosado que les voy a estar dejando en pantalla. Y ahora vamos a hablar de por qué se está bugueando. Si ustedes han canjeado lo que sería el Fall Guys en el año pasado con PlayStation Plus, en su biblioteca de PlayStation, cuando se vayan a la sección de biblioteca y busquen por nombre, les van a aparecer dos versiones. Escriben Fall Guys y les van a aparecer dos versiones. El que diga New, o sea nuevo, y el que dice Fall Guys Ultimate Knockout, pero que tiene el logo de PlayStation Plus. Si ustedes ya no tienen PlayStation Plus o si lo siguen teniendo, van y se descargan lo que sería, eliminan la versión de PlayStation Plus, no hay problema, pero ya la tienen ahí en biblioteca, y van y se descargan el nuevo launcher y eso los dejaría acceder al juego completo sin necesidad de todavía tener el PlayStation Plus o no, es indiferente, o sea, pueden tenerlo o no tenerlo, pero con que lo tengan, con que tengan este Fall Guys antiguo que se dio con PlayStation Plus o que lo tengan comprado, ya pueden directamente canjear lo que sería el Fall Guys nuevo desde su biblioteca o buscando en la PlayStation Store el que diga New, o sea, NEW. Les voy a dejar capturas de pantalla igual, ya las deben estar viendo y nada, les va a aparecer, si le dan información de este nuevo juego, del Fall Guys Ultimate Knockout, lo van a ver que se les va a descargar completo y no les va a aparecer fecha de caducidad ni nada raro. Prácticamente eso, informarles sobre esto. Esto es solo informativo, no tengo la intención de mostrarles cómo se descarga un juego de pago de forma gratis, sino que ustedes ya tienen en su biblioteca lo que sería el juego porque se los dio su consola de PlayStation 4. Nada, ustedes ya tienen canjeado ese juego en su biblioteca, por lo tanto no les estoy enseñando a descargar nada ilegal, nada gratis. Era nada más avisarles que estaba esta opción para que ustedes descarguen ese juego por si lo querían jugar y no se habían dado cuenta que lo tenían ahí. Así que nada más que decirles, gente, si les gustó el video no olviden dejar su me gusta y un comentario que me ayudan muchísimo. Recuerden que si se suscriben y activan la campanita están participando por lo que voy a sortear, el God of War Ragnarok, al momento de su salida. Y vamos a ver si llegamos a los 15.000 suscriptores. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá y nada, nos vemos en el próximo video.